Antes de comenzar con la meditación en esta noche, vamos a dirigirnos a Dios en una oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por este encuentro que podemos celebrar en tu nombre. Te pido perdón, Señor, por mis faltas y mi pecado, por todo lo que no hago según tu santa y divina voluntad. Y te pido, Señor, en este momento que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente para atesorar lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra todos los días y a dejarnos guiar, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por las múltiples bendiciones que recibimos de ti y quédate junto a nosotros ahora y siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La reflexión que elegí para compartir con ustedes en esta noche habla del tema de la ceguera. Que la ceguera humanamente es una incapacidad. Hay un montón de personas que tienen problemas para ver, digamos. Hay algunas que tienen poca visión y otras que están ciegos. Algunos que han quedado ciegos de nacimiento, que han sido ciegos de nacimiento, otros que perdieron, digamos, la visión por alguna enfermedad, por un accidente o por algún motivo en particular, perdieron la visión. Y la falta, digamos, de visión, ¿qué nos produce? A la persona que le produce una incapacidad. No puede ver, está en oscuridad, para moverse tiene que estar o con alguna ayuda de una persona, muchos andan con el bastón, digamos, que van tanteando por donde van, con los perros, o desarrollan otros sentidos como el oído, el tacto, etc. Pero la ceguera es una incapacidad que hasta nos aleja, o no sé si nos aleja o nos limita nuestra posibilidad de relacionarnos con el resto de las personas. Porque de cierta manera nos aísla. No es lo mismo que una persona que ve que puede acercarse a una persona, entablar una conversación, si bien no hablamos por los ojos, pero estás aislado en tu mundo, digamos. No te permite ver la realidad y no te permite ver las cosas de este mundo. ¿La ceguera se puede curar? Médicamente es difícil. Hay tratamientos para las personas que... Yo no soy experto, digamos, en el tema, pero hay tratamientos que muchas veces los médicos, los que saben del tema, aplican o realizan en esas personas como para que la persona no pierda la vista y tratar de ayudarlos a que puedan seguir viendo. Pero el que nació ciego de nacimiento, es muy difícil que médicamente o a través de la medicina de este mundo puedan recobrar la vista. Yo no he sentido en esta era de que la medicina pueda haber logrado una cura para la ceguera humana. En la era en que estuvo el Señor Jesucristo en este mundo, que vino a visitarnos, sabemos que curó ciegos. El ciego Bartimeo, el Señor lo curó. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor puede curar nuestra ceguera humana. Y les voy a compartir, de hecho, la lectura que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, que dice: al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús le contestó: ni por su propio pecado ni por el pecado de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó en los ojos del ciego. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya podía ver. Acá vemos, digamos, que el Señor curó la ceguera que este hombre tenía. Y fíjense que los discípulos le preguntaron si este hombre había nacido ciego por el pecado de sus padres o por el pecado de él.
Y Jesús le contestó, por ninguno de los dos, sino era para que se demostrara el poder que tiene el Señor. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor puede curar cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier cosa que nos esté pasando. Pero era para que se manifestara en ese momento el poder que tiene el Señor con la humanidad. Para el Señor no hay nada imposible. Él nos creó, somos de Él, y Él nos dio la vida. Para Él no hay nada imposible. Y así como está la ceguera humanamente, que como decía antes, nos imposibilita y nos aparta, digamos, de la vida en sociedad, también está la ceguera espiritual. Y si la ceguera humana nos limita en un montón de cosas y es complejo vivir sin poder ver, estamos en oscuridad, sin ver la luz del sol, la luz artificial, la ceguera espiritual es mucho más grande y es mucho más, no sé cuál sería la palabra, nos limita mucho más. O sea, si no tenemos abiertos nuestros ojos espirituales, si el Señor Jesucristo no alumbra nuestra vida, estamos perdidos. Estamos en oscuridad, a tientas. Vamos por el mundo y no sabemos qué hacemos. Caemos acá, caemos allá, hacemos esto, tomamos una decisión, pero sin la guía de nuestro Señor Jesucristo. Y para esa ceguera sí tenemos cura. Y tampoco la cura de la medicina humana. La ceguera espiritual únicamente la cura nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor Jesucristo nos quita ese velo, como dice en la lectura de Corintios, y nuestros ojos espirituales se abren y podemos empezar a ver. ¿Ver qué? Ver las cosas del Señor. Empezar a entender las cosas del reino. Empezar a vivir como Cristo quiere que vivamos. Él nos abre nuestro entendimiento y nos ayuda. Y en el mismo Evangelio de San Juan, siguiendo el relato anterior del tema de que el Señor da vida al ciego, nos habla en el versículo 35, dice: Jesús supo que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto, soy yo, con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: creo, Señor. Luego dijo Jesús: yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para los que ven se vuelvan ciegos. Si leemos todo el relato completo del Evangelio de San Juan, nos dice que los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los maestros de la ley, lo expulsaron de la sinagoga al ciego, y el Señor tuvo un encuentro personal con esa persona. Y le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y esta persona le preguntó: Señor, dime quién es para que yo crea en él. Y cuando el Señor se manifestó que era él, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Cristo, el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y dijo: creo, Señor. Tuvo fe en ese Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos concluir que para que nuestros ojos espirituales se abran o sanen, tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Tener esta misma actitud que tuvo este hombre que se puso de rodillas y reconocer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único que puede darnos el perdón de nuestros pecados. Porque sabemos que toda la raza humana desde que nace está ciega. Toda raza humana desde que nace está separada de Dios. Así como hay ciegos humanamente que nacen, son ciegos de nacimiento, nosotros también espiritualmente cuando nacemos estamos apartados de Dios. No porque al desobedecer a Adán, que fue el primer hombre, Dios le había dado un mandato cuando lo puso en el Edén, que le dijo que
podía comer de todo menos del fruto del árbol del bien y del mal. Si comería, iba a morir. No hizo caso. Eva fue la que comió primero y después Adán comió también. No hizo caso y a partir de ese pecado, de esa desobediencia, entra el pecado y la muerte a la humanidad. Y a partir de ahí todos nosotros, que somos hijos de ese primer hombre que es Adán, nacemos separados de Dios. Somos ciegos espiritualmente. Para poder tener esa vida eterna tenemos que reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio que hizo Jesucristo. Y en la lectura de Corintios, es bastante largo el pasaje, pero dice varias cosas relacionadas con lo que venimos hablando, y es bastante rico el pasaje. Dice: confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No escrito, sino espiritual. El primer pacto que fue dado al pueblo de Israel estaba escrito en tablas de piedra, que era la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero ese pacto no pudo salvar. ¿Por qué? Porque el hombre fue desobediente. Y el segundo pacto que se dio a través de la obediencia de Jesucristo es un pacto espiritual. La ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Y acá compara los dos pactos. El escrito, dice, la ley escrita condena a muerte, pero la ley del Espíritu da vida. Dice: es decir, que si fuera tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, ¿cuánto más glorioso será poder anunciar que Dios nos declara sin culpa? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por apagarse, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que aquel resplandor se iba apagando. Pero ellos no lo entendieron así, y todavía ahora, cuando leen el antiguo pacto, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Si esa ley que Dios le dio a Moisés fue glorioso, ese pacto, que se fue apagando, ¿cuánto más glorioso será lo que permanece para siempre? ¿Cuánto más glorioso será cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscarnos? ¿Cuánta gloria ha de manifestar nuestro Dios Padre en Cristo Jesús cuando Él venga a buscarnos con todo ese ejército de ángeles que nos habla la palabra de Dios? Por eso es que tenemos que estar despiertos, como dice la palabra del Señor en otras partes de la Escritura. Tenemos que estar despiertos, atentos y preocupados en nuestra salvación. Si comparamos la lectura esta de Corintio con el Evangelio que fue leído, quizás parece que no tuviera demasiada relación. Estoy hablando de los ciegos o espirituales, y en la parábola nos habla de la parábola del Lázaro y el rico. Esa parábola es bastante conocida, se ha hablado bastante, y ahí nos muestra cómo va a ser ese lugar de tormento. Ahí nos muestra, de alguna manera, nos ilustra, porque la palabra sabemos que son ejemplos por el cual el Señor comunicaba el mensaje. Es un ejemplo de cómo va a ser. Y va a ser un lugar de tormento, donde va a estar el maligno separado de Dios y atormentado eternamente día y noche. Fíjense que el rico le pedía a Abraham que Lázaro mojara su dedo y que vaya y le mojara la lengua, porque estaba en un fuego que todo que lo consume, pero él no se consumía.
Va a ser un lugar preparado para todos aquellos que desobedecen a Dios y que rechazan a su Hijo Jesucristo. Dice: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescarme mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe su consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni los de allá tampoco pueden pasar aquí. No la estaba pasando bien el rico en ese lugar. En esta tierra la pasó muy bien. Había tenido dinero, había tenido fiesta, había tenido ropa lujosa, había hecho banquetes, había disfrutado de la vida. Es lo que pasa hoy en día en el mundo. Todo el maligno, la gente que no reconoce, que no quiere reconocer a Dios, te dice: viví esta vida, divertite, disfrutá, hay una sola vida. Después de esta no hay otra, te dice. El rico también. Vivió en este mundo para darse los placeres, pero no pensó en el futuro. No pensó que un día se tenía que presentar delante de Dios. No pensó que un día su alma iba a ser destinada al castigo eterno. Tengamos cuidado, tengamos precaución, porque el infierno es una cosa muy horrorosa. Y no lo digo yo para asustarlo, sino que el Señor Jesucristo se ocupó de anunciar, de comunicar. Cada vez que hablaba por medio de parábola y daba el ejemplo. El que no cree, le toca ir a tal lugar. El que no hace caso de mi palabra, le toca presentarse delante de Dios y estar separado de Dios. El Señor, nuestro gran Maestro, fue quien nos anunció que hay dos lugares, que hay dos caminos. Uno que nos lleva a la vida, si es que aceptamos su palabra, si es que lo aceptamos de todo corazón a Él, o el camino ancho y espacioso que nos lleva a estar separado eternamente de Dios y de toda su iglesia. Dice: el rico dijo: te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les hables y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que le hagan caso. El rico contestó: sí, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco que creerán, aunque algún muerto resucite. Hoy tenemos la iglesia, que es la que predica y anuncia la buena nueva. Tenemos las escrituras que nos dicen y nos dan testimonio de lo que Cristo quiere. Por más que un muerto resucite, la gente no va a creer, no se va a convertir. Nosotros hemos creído y aceptado ese regalo de que nos hace nuestro Señor. Cuidémoslo. El sábado en la actividad de los mayores se decía: el Señor nos regaló nuestros hijos y nos da la responsabilidad de educarlos, de enseñarles para vida eterna. Cuidémoslo. Es lo más precioso y más valioso que tenemos en este mundo. Un día vamos a tener que darle cuenta al Señor de lo que hicimos con nuestros hijos. Que no se nos pierdan. La eternidad es grande y las cosas que nos ofrece el maligno son para este mundo. Si nos enredamos en las cosas del mundo, corremos el riesgo de volver a quedar ciegos espiritualmente, de no ver más las cosas que el Señor quiere, de no ver más las cosas como el Señor las quiere. Nos enredamos otra vez en el mundo, corremos el riesgo de que nos interesen más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Estemos alerta, estemos atentos, porque el maligno es astuto, es más astuto que nosotros. Sabemos que en Cristo lo venció, Cristo lo venció, pero si nos salimos de Cristo, Él tiene más poder que nosotros. Volviendo al pasaje de 2 de Corintios, nos dice: pero ellos no lo entendieron así, y todavía ahora, cuando leen el antiguo pacto,
ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Ese velo que tenemos antes de conocer al Señor se nos quita únicamente por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y cuántas personas hay en el mundo que leen la Biblia como si fuera un libro de cuentos o un libro de novelas o un libro más? Pero no lo entienden, no pueden interpretar lo que Dios quiere porque no tienen en su interior el Espíritu Santo, que es Dios mismo que nos da entendimiento de su palabra. Por eso es importante abrirle nuestras puertas, abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor y tener ese encuentro personal, como tuvo ese ciego que relataba en el Evangelio, para que el Señor nos quite ese velo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Cuando una persona se vuelve al Señor, ese velo se le quita. Y si hacemos memoria, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo que dividía en el templo el lugar donde estaban las personas y el lugar santísimo, se partió por la mitad. Ya no hay nada que nos separe entre Dios y los hombres. Cristo nos acercó. Él es nuestro gran sumo sacerdote que está sentado a la derecha de Dios Padre y que desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por acción del Señor, que es el Espíritu. Por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado las cosas vergonzosas que hacen a escondida y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el mensaje de salvación que predicamos es oscuro, lo es solamente para los que se pierden. Y ese es el trabajo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Que anunciemos el reino, que anunciemos las buenas nuevas, para que más personas puedan conocer al Señor Jesucristo y el Señor los pueda cambiar y le pueda quitar ese velo que nos separa. Y rechazamos, dice, las cosas vergonzosas que se hacen a escondidas. La gente del mundo hace las cosas vergonzosas, ¿cuándo? De noche, que es cuando actúa el padre de la mentira, Satanás mismo, que es el rey que domina en este mundo. Y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no lo falseamos. Decimos siempre la verdad, lo que a Dios le agrada. El mensaje de Dios es la verdad y Jesucristo mismo es la verdad. Y si el mensaje de salvación que predicamos es oscuro, es solamente para los que se pierden. El mensaje de la salvación no tiene nada de oscuro, solamente es oscuro para los que se pierden, para los que no quieren hacer caso de lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. El rey de este mundo, el Dios de este mundo, que es Satanás, los ha hecho ciegos para que ellos no puedan ver la gloriosa luz de Jesucristo, que es la imagen viva de Dios Padre. Y no creen, dice. Pues como ellos no creen, esas son las consecuencias de no creer y rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes,
por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Es Dios mismo que hace nacer su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Fíjense qué hermosas palabras que termina este pasaje. Y para ir finalizando, voy a compartir con ustedes en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22, que también nos habla de la ceguera espiritual. Y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice: escribe también el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el verdadero, el testigo fiel, que dice la verdad, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien, y que no te hace falta nada, y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropas blancas para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todo el que amo, por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este pasaje también es bastante conocido y nos habla de la persona que conoció al Señor Jesucristo, que en algún momento tuvo ese encuentro con el Señor, le abrió la puerta de su corazón, fue caliente, pero se volvió tibio. No eres ni frío ni caliente. Y el Señor dice que a los tibios, a los que alguna vez saborearon el poder del don venidero, que tuvieron parte en esa resurrección de Jesucristo, que conocieron lo que el Señor Jesucristo hizo, si se vuelven atrás, el Señor no estará contento y lo vomitará de su boca. Y fíjense que habla de que esa persona es como ciego, y le aconseja al Señor que compre ropas blancas para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. El Señor es quien puede curar nuestra ceguera espiritual. Otra vez lo vuelve a mencionar en este pasaje. Tengamos cuidado, estemos alerta. Nosotros hemos conocido al Señor, lo hemos aceptado, lo queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo con todas nuestras debilidades, con toda nuestra humanidad, pero reconocemos que el Señor Jesucristo es el único Dios, es el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, quien pagó nuestra falta y nuestro pecado. Estamos firmes en esa fe, mantengámonos así hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor nos venga a buscar. No descuidemos una salvación tan grande que el Señor nos ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Nuestros ojos fueron abiertos porque hemos creído en ese Señor Jesucristo. Mantengámonos así despiertos porque los días son malos y porque cada vez falta menos para que el Señor venga y nos despierte de este sueño en el cual estamos viviendo en este mundo, que va todo mal. Humanamente va cada vez peor. No es que estamos anunciando y estamos generando, digamos, cosas malas, sino es que es la realidad. O sea, las cosas de este mundo cada vez van más apartadas de lo que Dios quiere. Mantengámonos firmes, porque nuestro reino, o mejor dicho, el reino de nuestro Señor, no es de este mundo, sino que está en el cielo, y un día el Señor va a venir y nos va a dar plena liberación. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra.
Te agradecemos, Señor, porque tú nos animas, tú nos ayudas, Señor, a permanecer firme en tu camino. Te queremos pedir que tú nos acompañes durante la noche, Señor, que tú nos cuides en todo lo que tengamos que hacer. Y te agradecemos por todo lo que tú nos das a diario. Quédate junto a nosotros ahora y siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.